Germán Aguirre Muñoz, a los oyentes y televidentes que quieran hacer preguntas a nuestros invitados lo pueden hacer por el 342-1050 o enviarnos un mensaje o un audio con la pregunta al WhatsApp de la emisora, que es el 323-438-3135. Saben que estamos también en directo por televisión, que buena, está por el canal regional 104 de Claro, Mondovisión Televisión, y por la emisora Que Buena 90.1 FM, al igual en redes sociales para Colombia y el mundo. En línea, nuestra invitada a esta hora es la contadora pública Dora Patricia Ospina Parra, secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Pereira. Doctora Dora Patricia, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio que le dan a la Secretaría de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Pereira para comunicarse con todos los ciudadanos. Germán, con nuestra invitada también a esta hora de la mañana. Sí, le damos los muy buenos días a la doctora Ospina, secretaria de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Pereira, la capital del departamento de Risaralda. Doctora Ospina, ¿cómo avanza este proceso del pago de los impuestos? Ahora con el contador público, el doctor Juan Carlos Arizmendi, hablábamos precisamente de este calendario tributario de la presentación de la declaración de renta, tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Con usted pues queremos abordar este tema del pago de los impuestos, el predial, industria y comercio, impuestos complementarios, de los cuales ustedes han venido ofreciendo unos estímulos, unos descuentos. Hablemos nuevamente de esos descuentos y la gente realmente cómo los está aprovechando. Bueno, claro que sí. Nosotros desde el Gobierno de la Ciudad de Pereira decidimos hacer la ampliación del calendario tributario hasta el 31 de mayo de lo que conocemos el vencimiento con el descuento por pronto pago. Así atendimos pues como varias de las solicitudes que nos hicieron varios comerciantes y diferentes agremiaciones de la ciudad de Pereira, en la que nos pedían un plazo adicional, que no fuera el 31 de marzo, sino hasta el 31 de mayo. Por eso el impuesto predial, la vigencia 2021, tiene un descuento del 10% y pagan antes de esta fecha, y el 5% adicional a aquellos contribuyentes que cancelaron antes del 30 de junio del año 2020. En el caso del impuesto de industria y comercio, tenemos un descuento del 10% de descuento para quienes paguen el total de la vigencia 2021, que pertenecen al impuesto de industria y comercio, pero al régimen tributario especial, que son los pequeños comerciantes y contribuyentes que están en esta clasificación. Son más o menos los que reciben en promedio 2.400.000 pesos mensuales. Y para la información exógena, que generalmente su vencimiento es el 30 de abril, pues también fue ampliado hasta el 31 de mayo para ser coherente con la presentación de los demás impuestos que cobra la ciudad de Pereira. Obviamente, si alguien quiere pagar de una vez, pues paga de una vez y goza de ese descuento del 10%. Así es, nosotros también en este momento tenemos habilitada toda la facturación y todas las plataformas necesarias para presentar los impuestos de industria y comercio, para que ustedes desde la página tributario.pereira.gov.co puedan hacer un pago en línea anticipado o lo imprimen y van y lo cancelan en las entidades de recaudo. A propósito de estos medios de pago en línea, la red de pagos bancaria, hay una cobertura nacional. ¿Ahí cuál es realmente la importancia de pagar estos impuestos? Bueno, en nuestros sistemas de recaudo, todas las entidades bancarias tienen un recaudo nacional habilitado, ya que nuestro recaudo es por código de barras. Y también tenemos habilitados los puntos apostar de la ciudad de Pereira, que son cerca de 400. De igual forma, también cuentan con el portal tributario, por el botón PSE pueden hacer el pago, y allí cuentan con toda la seguridad que ofrece la plataforma PayU, quienes confirma vía electrónica cada una de las transacciones que se realizan. Y para el destinación de todos estos recursos, pues obviamente aquí es donde obtenemos nuestra financiación para las obras de las que hablamos en el plan de desarrollo, obras tan importantes como la paralela de la vía Cerritos, la paralela de la avenida del Río Tun, la conexión de Álamos Pinares y otras obras de infraestructura que se requieren para solucionar la movilidad en Pereira.
no solamente en obras de infraestructura, sino también en educación, donde queremos garantizar el bilingüismo en la mayoría de colegios oficiales posible, y también obviamente todos nuestros programas de salud y programas de la Secretaría de Desarrollo Social para atención a las víctimas, a las poblaciones vulnerables y sobre todo la atención de esta pandemia. Bueno, de todas formas, allí nosotros tenemos una bolsa completa de lo que llamamos los fondos comunes para poder garantizarle a los ciudadanos de Pereira de que seguimos cumpliendo con el precepto que tenemos en Hacienda de que de cada 100 pesos que se recaudan, 80, mínimo 80 son destinados a la planeación, a la inversión, perdón. En los últimos años hemos garantizado un 83, un 84% destinados a la planeación y superando así nuestra meta del 80%. Nosotros lo que queremos garantizarle a los ciudadanos es que vamos a seguir con esos mismos niveles de inversión, ya sea en obras de infraestructura, en aplicaciones de obras sociales o de nuestros diferentes programas que son estratégicos en el plan de desarrollo, para garantizar que esta inversión se siga efectuando, garantizando un número de empleos importantes en la ciudad y poder salir adelante de esta pandemia. El beneficio del descuento de los impuestos en industria y comercio, en el mismo predial, etcétera, pues es sin duda un beneficio para todas las personas, para las empresas. Pero también ustedes entregaron unos beneficios, otorgaron unos impuestos para apoyar la reactivación económica. Ahí, ¿cuáles fueron realmente esos beneficios? Bueno, nosotros lo que aplicamos el año pasado fue en cumplimiento pues de las normas nacionales en la que buscábamos en la que autorizaban al alcalde buscando una disminución de tarifas para unos sectores económicos que estaban siendo aporreados por la pandemia. En este momento pues estamos estudiando también para reactivar económicamente la ciudad, de que estos sectores que han sido como más golpeados puedan tener una reducción de tarifa para los años 2022 y 2023. ¿Qué estamos procurando? Porque aquí ubiquemos a todos los sectores como el sector del turismo, el sector de restaurantes, discotecas, bares y demás comerciantes, de que de pronto se están viendo obligados a cerrar sus negocios porque no han tenido el mismo nivel de ingresos que tenían, que por lo menos tengan el alivio tributario para que puedan tener una fácil recuperación. La DIAN ayer hizo un pronunciamiento sobre la disminución de los ingresos. En el año 2019 pues habían recaudado un poco más allá de 39 billones de pesos. En el año pasado, pese al tema de la pandemia, pues también hubo, digamos que un crecimiento. Ellos reportan como 41 billones de pesos, pero este año están sintiendo duro el golpe en lo que ha transcurrido este primer trimestre, y estamos hablando de los primeros trimestres del primer trimestre de 2019, de 2020 y 2021. Cuando yo hablo de 2020 estoy hablando del primer trimestre, y recordemos que el primer trimestre pues no había pandemia, la pandemia comenzó por allá como a mediados de marzo. Pero este año, en este primer trimestre, el golpe es bastante duro. En más de 2 billones de pesos se ha reducido ahí los ingresos. Realmente, ¿cuál fue el comportamiento para la Secretaría de Hacienda, que es la que recauda los impuestos en la alcaldía de Pereira? Ahí, ¿cuál realmente fue ese comportamiento? ¿Esos ingresos estuvieron o se manejaron cómo? Bueno, nosotros en el 2020 tuvimos una reducción en las diferentes rentas de la ciudad, y en la única renta que no tuvimos reducción fue en el impuesto predial. Por la aplicación del decreto 678, donde traían muchos beneficios de cartera, logramos obtener que muchos deudores de la ciudad de Pereira quedaran al día. Y así obtuvimos un ingreso adicional de 16.000 millones de pesos en el impuesto predial, lo cual alcanzó a cubrir las diferencias que teníamos en el impuesto de industria y comercio, que fueron 4.600 millones de pesos, en el ingreso de la sobretasa a la gasolina, que fueron aproximadamente 2.400 millones de pesos, y así sucesivamente lo que se dejó de recibir por recargas, cobros, sanciones y demás, logramos obtener como una compensación con el recaudo del impuesto predial. Nosotros en realidad en la ciudad de Pereira nos sentimos bendecidos porque no entramos en ningún déficit presupuestal ni financiero, y logramos cumplir con todas las metas que se tenían para la vigencia 2020. Ya para la vigencia 2021, pues igual que los impuestos nacionales, también hemos notado una reducción en nuestro recaudo,
pero considerando de que tenemos la ampliación del calendario tributario, consideramos que nosotros podemos cumplir aún con todas las metas que se tienen para el 2021, ya que la mayoría de contribuyentes que podían pagar ya lo han hecho. En este momento hemos recibido aproximadamente 56 mil millones de pesos de impuesto predial, teniendo en nuestras proyecciones por la ampliación del calendario tributario únicamente 46 mil. Por eso consideramos que al cierre del 31 de mayo pues nos seguirá yendo igual de bien, pues ya que contamos con una porción grande de contribuyentes que nos hacen sus pagos oportunamente. Lo que nos está diciendo, lo que le estamos escuchando es que hubo un buen comportamiento no solamente en los ingresos pese a que se sintió la disminución, pero digamos que el comportamiento del contribuyente, de los que tenemos que pagar impuestos, fue bueno. Es decir, pese a la pandemia, pese a la escasez de recursos, a la pérdida de empleos, el balance dice que por parte de toda la ciudadanía contribuyente hubo un buen comportamiento en el año 2020. Así es, hemos logrado obtener que el 78% de los contribuyentes del impuesto predial cumplieron oportunamente con el pago de sus impuestos y así logramos obtener como el paso a seguir sin tener al 2021 sin tener ese inconveniente de déficit, porque las demás rentas, el impuesto de industria y comercio, la sobretasa a la gasolina, pues no obedece a un cálculo fijo, sino al porcentaje de ingresos que reciban los contribuyentes. Y en este sí tuvimos grandes disminuciones, pero con el aumento y el pago oportuno del impuesto predial de los deudores que se pusieron al día, pues logramos obtener un buen cierre financiero en el 2020 y a la fecha en el 2021 también contamos con una buena porción de estos contribuyentes que ya se encuentran al día. Una persona o una empresa que quiera pagar los impuestos y diga, caramba, mire, le voy a poner un ejemplo, alguien tiene que pagar 15 millones de impuestos. A esas personas le reciben abonos o tienen que ir a pagar la totalidad de la factura, porque cuando hay un atraso, pues le pueden hacer unas financiaciones, le pueden financiar y decirle, venga, que usted, un plan de pagos. Pero digamos la persona que va bien, que va normal, pero dice, caramba, me quedé mal de plata y quiero pagar, pero quiero comenzar a abonar. No tengo con qué pagar la totalidad, pero voy a llevar de los 15 millones, voy a llevar 5 millones, etcétera. ¿Eso lo puede hacer esa persona, esa empresa o no? Sí, claro que sí, nosotros recibimos los pagos parciales, lo que pasa es que no podemos aplicar la totalidad del descuento hasta que no esté efectivamente pagado antes de la fecha de vencimiento. Pero sí tenemos varios casos en los que con los contribuyentes nos dicen, vean, el primer mes que es enero vamos a pagar una parte del impuesto de la vigencia, en el mes de febrero pagamos la otra y ya para el final me sacan un recibo aplicándome el descuento porque cumplo antes del 31 de marzo, pues en este caso sería hasta el 31 de mayo, que tienen plazo para que en este último recibo, ya pagando la totalidad, le podamos aplicar el descuento correspondiente. ¿Qué noticia tiene usted? Que ahí es donde uno se duele, Fermín, Álvaro, es que ahí donde da uno tristeza. Nos está diciendo la doctora Ospina que en Pereira sí se pueden hacer esos abonos. Obviamente, pues no pueden gozar del descuento porque lo están haciendo de manera parcial, y en eso tiene la razón. Pero acá en Dos Quebradas, si usted quiere ir a hacer un abono a la deuda del predial y va al día, no lo puede hacer. ¿Cuál es, o podría ser el argumento ahí aquí en la alcaldía de Dos Quebradas, que hablábamos con el jefe de impuestos en días anteriores y decía que no, que esos abonos no se pueden hacer? Y cuando estamos en un área metropolitana, que digamos que todas estas decisiones, estas normas, sobre todo a los contribuyentes, deberían ser unificadas. Pero aquí no es raro eso, porque en Pereira ponen el pico y cédula, en Dos Quebradas no, allá ponen el pico y placa, aquí no, allá ponen el uso del casco obligatorio, aquí no. Entonces, realmente ahí, ¿cuál podría ser la excusa? ¿O qué conoce usted de ese tema, doctora Ospina? Doctor Germán, pues la verdad no conozco al interior el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda de Dos Quebradas, no sé cómo tienen parametrizado su sistema o cómo está definido en el estatuto tributario los pagos, porque pues la verdad no he tenido oportunidad de estudiarlo, pero esto sí es, lo que sí estoy segura es que esto es potestad de cada territorio y cada quien pues tiene la competencia sobre el área que le toca en el territorio que le corresponde, y ahí pues no tendríamos cómo decir si lo están haciendo bien o mal, porque pues en todos los territorios tenemos las limitaciones que nos ponga el estatuto tributario o que nos imponga el sistema en la que estemos aplicando la facturación y recaudo.
Tiene toda la razón, cada ente territorial tiene su autonomía. La pregunta que vuelvo y me hago es, ¿para qué carajos entonces nos constituimos en un área metropolitana, centro-occidente? Si el objetivo principal de un área metropolitana es entrar a unificar una serie de decisiones que benefician o perjudican a toda la población asentada en esos municipios, en este caso Pereira, Dos Quebradas, La Virginia. El mensaje finalmente de la doctora Dora Patricia Ospina, secretaria de Hacienda, para todos los contribuyentes de la capital del Risaralda. Bueno, nuestro mensaje es sostenernos en que esta hermosa ciudad necesita de nuestro esfuerzo y necesita de nuestro cariño y obviamente del pago oportuno de sus impuestos. Por eso, en consideración a nuestros contribuyentes, ampliamos el vencimiento del 31 de marzo, donde aplicamos el descuento por pronto pago, lo ampliamos hasta el 31 de mayo, esperando el cumplimiento oportuno y que aprovechen el descuento, le cumplamos a la ciudad de Pereira y sigamos progresando. Bueno, doctora Dora, sería muy importante recordar una vez más los puntos de pago y la forma de cómo la gente puede pagar antes de despedirla. Así es, nosotros le recordamos que estamos habilitados en toda la facturación y todos los trámites para la presentación y pago de la industria y comercio están habilitados en el portal tributario, tributario.pereira.gov.co, que de igual forma si tienen alguna inquietud, algún inconveniente que no puedan solucionar en línea o a través de nuestras líneas de WhatsApp, también lo atendemos presencialmente en el Centro de Atención Oportuno desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua en el local 104 del edificio Torre Central. Y de todas maneras recordarles que los puntos autorizados para el recaudo de impuestos en la ciudad de Pereira son en todos los puntos a costar de la ciudad, en los puntos de recaudo de la empresa de energía y en las entidades bancarias que ustedes se encuentran discriminadas en la factura o en el portal tributario, en las que de acuerdo pues a sus horarios y a sus lineamientos de recaudo los pueden atender. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Dora Patricia Ospina Parra, secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Pereira, por acompañarnos en esta mañana en el informativo del Eje Cafetero. Le deseo un feliz día. Feliz día para todos y muchas gracias por este espacio.